Lo que vamos a hacer en esta ocasión es implementar en Python el método babilónico para hallar raíces cuadradas. Bueno, yo sé que hallar raíces cuadradas, digamos que no es un problema que nos suponga, digamos que mayor, no sé, preocupación, porque prácticamente cualquier lenguaje de programación y pues incluso cualquier calculadora medianamente potente pues tiene teclas o ¿qué? Órdenes, comandos, esa es la palabra que buscaba, para calcular raíces cuadradas de manera inmediata. Pero pues el objetivo de estudiar estos métodos consiste básicamente en observar, digamos que el ingenio que pues en su momento, y me refiero a hace miles de años, tuvieron los babilónicos para determinar raíces cuadradas, por supuesto sin tener calculadora, mucho menos sin tener calculadora, computador, perdón, lenguaje de programación ni nada de eso. El ingenio, aunque pues mejor dicho, aunque esos problemas hoy en día, ya que conocemos la solución, nos parecen demasiado sencillos, en su momento representaron retos y fueron resueltos de maneras muy ingeniosas e interesantes. Pues bueno, no voy a hablar más de eso. El método babilónico es netamente un método geométrico y por tanto, para entenderlo, pues vamos a remitirnos un poquito a la geometría. Entonces voy a venirme aquí a la hoja de cálculo. Y lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a imaginarme que lo que yo quiero calcular es, digamos, que la raíz cuadrada de 10, ¿listo? Bueno, la raíz cuadrada de 10. Yo voy a partir del siguiente supuesto. Imagínense que tengo un rectángulo de base 5 y altura 2. Por supuesto, un rectángulo de base 5 y altura 2 tiene por área 10 unidades cuadradas. De hecho, esa es clave de todo el asunto. El área de ese rectángulo debe ser 10 y de hecho voy a manipular ese rectángulo modificando sus bases y su altura, pero sin modificarle el área, siempre va a ser 10. ¿Y cuál es el propósito de modificarlo? Sencillo, convertirlo en un cuadrado. Bueno, yo creo que ustedes dirán de manera inmediata aquí, bueno, listo, es fácil, simplemente reduzco un poco la base, entonces le quito un poco la base, le aumento un poco la altura y tendría un cuadrado. El problema sería entonces, bueno, y exactamente cuánto le reduzco a la base, cuánto le aumento la altura para que pues el área no se me dañe, sigue siendo de 10. Aquí es donde viene pues parte del ingenio. Entonces, supongamos que vamos a partir de esas condiciones iniciales, 5 y 2. Por cierto, pues hay más posibilidades, ¿no? Por ejemplo, podría haber escogido 10 y 1, o al revés, base 2, altura 5, bueno, en fin. La que ustedes hubieran querido, incluso base 20, altura 0.5. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Por supuesto, la altura debe ser 10 y eso equivale a la multiplicación de este señor por este señor. Aquí está, 10. Entonces, ¿cuál va a ser la nueva medida de mi base para convertir ese rectángulo en un cuadrado? Pues lo que sugirieron los babilónicos fue promediar estas dos medidas. Este señor más este, lo divido entre 2, por supuesto, tengo el promedio y me da que la nueva base es 3.5. Pero yo requiero que el área siga siendo de 10. Entonces, ¿qué valor debe tener la altura para que no se me dañe el área? Pues sencillo, como yo sé que tiene que ser 10, de hecho este 10 que aparece acá, entonces la altura debe tener una medida de 10 sobre la base. Listo. Por supuesto, si yo hago este producto, tiene que darme 10. Mírenlo, aquí está. Esto por esto me da 10. Listo. Aquí ya se vio la primera modificación de base y altura. ¿Yo qué voy a hacer? Pues lo sigo modificando. Consigo una nueva base que va a ser nada más ni nada menos que el promedio de estos dos valores inmediatamente anteriores. Consigo una nueva altura que va a ser nada más ni nada menos que 10 dividido el valor de la base que acabo de calcular. Mírenlo, aquí están. Y la multiplicación de estos dos pues tiene que seguirme dando 10. Bueno, se parecen mucho más, 3,1785, 3.14606, no sé qué, bueno, en fin, pues sencillo, sigo calculando bases y alturas hasta que pues llegue yo a un valor en donde diga, bueno, listo, yo creo que mi aproximación es bastante buena, y bueno, de hecho creo que ya aquí nomás tengo que estos dos valores son idénticos, bueno, al menos aquí en apariencia, 6 cifras decimales coinciden, entonces nuestra aproximación yo creo que es bastante buena. Y vamos a suponer por ahora que este valor tentativamente es nuestra raíz cuadrada de 10. Por supuesto, nunca vamos a llegar al valor exacto. Vamos a obtener son valores aproximados. Bueno, de eso pues obviamente se tratan los métodos numéricos. Esa es una implicación de todo esto. Ahora, ¿cómo lo implementamos en Python? Sencillo. Vamos a crear una función. Por eso voy a empezar utilizando la palabra def. Bueno, pero aquí es minúscula def. Voy a llamar a mi función raíz b de raíz babilónica y yo que le voy a entregar primero obviamente el número al cual le quiero sacar la raíz cuadrada. Voy a entregarle mi valor de arranque para la base
y voy a entregarle, ojo con esto, no le voy a dar el valor de arranque para la altura porque yo puedo calcular la altura de arranque a partir de la base de arranque. Lo que yo sí quiero calcularle, mejor dicho, especificarle es el error permitido, pues para que el programa o mejor el escritor del algoritmo pues sepa en dónde detenerse. Una vez aclarado esto, ya que tenemos la base de arranque, vamos a calcular la altura de arranque. Su altura va a ser igual a el número al cual le voy a sacar la raíz cuadrada sobre la base. Listo. ¿Qué más yo requiero? Bueno, que empiece a iterar. Calcular nueva base, calcular nueva altura, calcular nueva base, calcular nueva altura. Pero ¿qué tanto lo tengo que iterar? Recuerden, tenemos que establecer un criterio para detenerse y mi criterio es que el error permitido sea de tanto. Pero pues para poder comparar con un error permitido, pues debo calcular un error. Como todavía no se ha calculado un error, pues voy a darle un valor de error de arranque, error calculado, digámoslo. Y ese error va a ser, por ahora lo voy a poner 1000. No necesariamente tiene que ser tan grande, pero digamos que lo estoy dejando grande para, digamos que como decimos por aquí, curarme en salud. Por si de pronto alguien dice, no, yo voy a calcular la raíz cuadrada de un número en extremo grande y no quiero tener tantas cifras decimales. Incluso yo no quiero que, no necesito mejor que mi raíz cuadrada llegue hasta las unidades o las decenas, tal vez permita un error más grande. Eso es posible cuando uno trabaja con números en extremo grandes. Ustedes van a calcular la raíz cuadrada de, no sé, de un valor de trillones. Supongamos que ese valor sean segundos de la edad del universo. No sé, estoy hablando tal vez mucho. Pero bueno, es posible que se necesite en algún momento hacer ese cálculo. Entonces ustedes no necesitan que la precisión de ese cálculo vaya hasta las décimas o las centésimas, milésimas, nada que ver. Ni siquiera, incluso perfectamente puede ser un error de millones y no va a pasar nada. Esos son detallitos que uno tiene que considerar a veces. Si uno va a manejar números muy grandes o números muy pequeños, bueno, en fin. Entonces voy a tener mi error calculado de arranque que va a ser de 1000. Entonces voy a empezar while, mientras que mi error calculado sea mayor que mi error permitido, me va a hacer este cálculo. Bueno, va a calcular una nueva base que es igual a la base original que yo le entregué. Bueno, mi base de arranque más mi altura de arranque dividido 2 y me va a recalcular la altura que va a ser igual a, bueno, de hecho es este mismo término de acá, no num sobre base, pude haberlo copiado y pegado y ya, y que me calcule mi nuevo error calculado. Listo. ¿Cómo lo voy a calcular? Valor absoluto de valor de la medida de la base calculada menos la medida de la altura calculada. Listo. ¿Por qué le pongo valor absoluto? ¿Por qué lo resto? Sencillo. Se supone que vamos a convertir eso en un cuadrado, ¿sí? Entonces base y altura pues prácticamente van a medir lo mismo. Y cuando ya básicamente llegue al valor deseado, bueno, volvamos aquí en la parte de la hoja de cálculo. Estos dos valores van a ser tan similares que básicamente su resta, este valor menos este valor, pues prácticamente va a ser 0. Mire, 5.52 por 10 a la menos 10. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué vamos a decir aquí? ¿Dónde está? Acá. Entonces, listo, por eso lo resto. Aquí este valor me tiene que dar muy parecido a 0, pero es que también puede ser un valor parecido a 0 positivo o negativo. Entonces, para evitar el problema de que me salga un valor parecido a 0 negativo, entonces pues lo pongo en valor absoluto. ¿Por qué? Porque, bueno, es más, te lo voy a poner sus términos. Supongamos que la altura sea más grande en algún momento que la base. Eso, en algún momento los cálculos sea más grande que la base. Pero la diferencia entre base y altura de todos modos no sea más grande que este error permitido. Pero si la altura es más grande que la base, va a ser un valor negativo y automáticamente va a detener este bucle. Entonces el resultado que me va a entregar en realidad no es el que yo quiero. ¿Listo? Por eso lo ponemos valor absoluto. Y finalmente return. Bueno, no es necesario este paréntesis. Cualquiera, base o altura, no importa. Se supone que estos dos valores miden prácticamente lo mismo. Entonces que me devuelva la base o me devuelva la altura, pues es lo de menos. Listo, ya definí mi función. Miren, unas pocas líneas, como 8 líneas de código, y tenemos el método babilónico para calcular raíces cuadradas. Así de simple. Por cierto, claro, no lo hemos documentado, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. Aquí no lo necesitamos. Ahora vamos a probar. Entonces, raíz babilónica de 10. Vamos a decirle que arranque en 5. Y que el error permitido sea de 10 por a la menos 5. Entonces 1 por 10 a la menos 5. 1 por 10 a la menos 5. Listo. Vea 3.16, 22, 76, 66 que
pues obviamente se parece muchísimo a este valor que está acá, ¿no es cierto? Es más, incluso ustedes vemos aquí hacerlo en Python, 10 elevado a la 0.5, para que lo comparemos. ¿Listo? 16, 22, 77, 6, 6, 0. Bueno, entonces miren que aquí todas estas cifras decimales son las del resultado. Efectivamente no sirve. Incluso podemos hacerle más. 10 a la menos 15. Y miren que aquí vamos a tener prácticamente el mismo valor. Bueno, aquí aparece un 5, pero porque aquí están apareciendo más cifras decimales que una cifra decimal más que acá. Pero miren que todas coinciden. Las que aparecen aquí y aquí coinciden. En fin. Y de hecho podría haberle puesto que el valor de arranque fuera 2. Incluso que el valor de arranque sea 20. Miren, todo me va a dar. ¿Cuál es la diferencia? Pues que se me olvidó. Perdón, que la cantidad de iteraciones, si yo le pongo un número diferente o muy grande, bueno, en fin, entonces van a ser más que si yo le pusiera un valor de arranque más parecido a la realidad. Muy seguramente si yo pongo un valor de arranque 3, la cantidad de iteraciones que se hizo internamente sean menores. Pero bueno, aquí porque ustedes dirán, bueno, listo, puso 10, un número entero que tiene factores fáciles de calcular, pero ¿por qué no otro número? No sé, pongámosle el 67.89, qué sé yo, listo, y que arranque en 3, dejémoslo así. Es 8.2395, ¿será que es verdad? Vamos a ver, 67.89. Mírenlo, aquí está. Y listo. Pues básicamente eso era lo que les quería mostrar, el método babilónico para resolver raíces cuadradas. ¿Listo? Un método súper sencillo, sí, es verdad, pero a la vez súper ingenioso. Y como ya les decía, pues la importancia de estos métodos radica en el hecho de que es muy útil para nosotros que estamos, digamos que iniciándonos en este asunto del algoritmo y la programación, conocer cómo otros resolvieron algunos problemas interesantes, o sea, pulir nuestra creatividad, pulir nuestro ingenio observando o estudiando métodos o cómo resolvieron otros algunos problemas. ¿Listo? Bueno, entonces pues no les quito más tiempo y un feliz día.